Hay un momento justo antes de reaccionar que casi nadie ve, pero ahí se decide toda tu vida. No en el ruido, no en el problema, sino en ese instante invisible donde tu mente elige si ser esclava o líder. Vivimos convencidos de que el mundo nos empuja, de que la presión nos rompe, de que las circunstancias mandan, pero eso es una ilusión peligrosa, porque la realidad es mucho más incómoda y mucho más poderosa. No te domina lo que te pasa, te domina cómo interpretas lo que te pasa. Y si no gobiernas ese espacio interno, alguien más lo hará por ti, sin que te des cuenta. Hay una idea que, cuando la entiendes de verdad, te cambia la vida. La responsabilidad empieza dentro de ti. Y no es una frase bonita para un libro de autoayuda, es una verdad incómoda. Porque todos, absolutamente todos, hemos pasado años mirando hacia afuera, buscando explicaciones. Es que mi jefe, es que mi familia, es que la situación. Y claro que influyen, pero no determinan. Lo que realmente determina tu vida es cómo decides responder a todo eso. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba con personas que constantemente se quejaban del entorno. Todo era difícil, todo era injusto, todo era culpa de alguien más. Y lo curioso es que cuando les preguntabas qué podían hacer ellos, se quedaban en silencio. Porque asumir responsabilidad da miedo. Significa dejar de ser víctima. Y ser víctima, aunque duela, es cómodo. No exige cambio. Pero hay un punto de inflexión, un momento en el que te das cuenta de algo brutal. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a ordenar tu mente por ti. Nadie va a decidir por ti cómo interpretar lo que te pasa. Y cuando entiendes eso, no te hundes, te liberas. Porque entonces todo empieza a depender de algo que sí está en tus manos. La responsabilidad no significa culparte por todo. Significa reconocer tu poder de respuesta. Es aceptar que quizá no elegiste lo que te ocurrió, pero sí eliges qué haces con eso. Y eso cambia completamente el juego. Porque ya no estás esperando que el mundo cambie para estar bien, empiezas a trabajar en ti para responder mejor al mundo. He visto personas en situaciones muy complicadas, de verdad difíciles, que aún así mantienen una actitud admirable. Y no es porque tengan una vida más fácil, es porque han decidido no entregar su estado emocional a las circunstancias. Han entendido que su paz no está en lo que pasa afuera, sino en cómo gestionan lo que pasa dentro. Y aquí es donde entra algo clave. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás regalando tu poder. Cada vez que dices me hizo enfadar, estás cediendo el control. Pero cuando dices me enfadé, cambias la historia. Porque entonces puedes preguntarte por qué y sobre todo qué puedes hacer diferente la próxima vez. La responsabilidad empieza en lo pequeño, en cómo respondes a un comentario, en cómo gestionas un mal día, en cómo decides hablarte a ti mismo cuando algo no sale como esperabas. No es algo que aparece en los grandes momentos, se entrena en lo cotidiano. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo extraordinario. Dejas de sentirte a merced de todo. Empiezas a notar una fuerza interna, una estabilidad que no depende tanto de lo que pase fuera. No es que la vida se vuelva fácil, es que tú te vuelves más sólido. Porque al final, lo más importante no es lo que te sucede, sino desde dónde lo enfrentas. Y ese lugar, ese punto de partida, siempre está dentro de ti. Hay una diferencia que parece pequeña, casi invisible, pero que cambia completamente la calidad de tu vida. La diferencia entre reaccionar y responder. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que viven reaccionando. Es automático. Algo ocurre, alguien dice algo, surge un problema y sin darte cuenta ya estás contestando, ya estás alterado, ya estás tomando decisiones desde un estado emocional que no has elegido conscientemente. A mí me pasó muchas veces. Recuerdo una situación muy concreta en una reunión complicada donde alguien cuestionó mi trabajo de forma bastante directa. Mi primera reacción fue inmediata: defenderme, justificarme, incluso atacar. Salí de esa conversación con una sensación amarga, no por lo que había pasado, sino por cómo había actuado. Días después, con la mente más tranquila, pensé, podría haberlo gestionado de otra manera. Y esa frase es clave. Podría haber respondido, pero reaccioné. Reaccionar es instintivo, es rápido, es impulsivo. Es cuando tu emoción toma el control antes de que tu conciencia tenga tiempo de intervenir. Responder, en cambio, implica un pequeño espacio. Un segundo, a veces menos, pero suficiente para elegir. Y en ese espacio está todo. Está tu madurez, tu inteligencia emocional, tu capacidad de liderazgo personal. El problema es que no nos enseñan a crear ese espacio. Nos enseñan a actuar, a contestar, a ser rápidos. Pero nadie nos habla del poder de la pausa. Y la pausa no es debilidad, es inteligencia. Es darte el tiempo necesario para no convertir un momento puntual en un problema mayor. He trabajado con equipos donde este simple cambio transformó completamente el ambiente. Personas que antes reaccionaban con tensión, con prisas, con ansiedad, empezaron a entrenar ese pequeño hábito de parar un instante, respirar, observar y luego responder.
El resultado, menos conflictos, mejores decisiones, relaciones más sanas, porque cuando reaccionas, normalmente lo haces desde el miedo, desde el ego, desde la necesidad de tener razón o de defenderte, pero cuando respondes lo haces desde la claridad, desde una versión más consciente de ti mismo. Y eso se nota en el tono, en las palabras, en las decisiones, y no se trata de no sentir, claro que sientes, todos sentimos. La diferencia está en si lo que sientes te controla o si tú decides qué hacer con eso que sientes. Ese es el verdadero entrenamiento. No eliminar la emoción, sino no convertirte en ella. Empieza en cosas pequeñas. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo no sale como esperabas, cuando recibes una crítica, ahí tienes la oportunidad. No hace falta que siempre lo hagas perfecto. Basta con que empieces a darte cuenta. Porque en el momento en que te das cuenta de que estás reaccionando, ya has dado el primer paso para cambiarlo. Y poco a poco ese espacio entre lo que ocurre y lo que haces se hace más grande. Y en ese espacio aparece algo muy poderoso. La libertad de elegir quién quieres ser en cada situación. Porque al final no se trata de controlar todo lo que pasa, sino de no perderte a ti mismo en lo que pasa. Hay una creencia muy extendida que nos ha hecho mucho daño, pensar que la calma es sinónimo de debilidad, que una persona tranquila es alguien que no siente, que evita el conflicto o que simplemente no tiene carácter. Y es justo al revés. Mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desordena no es falta de fuerza, es una de las formas más altas de dominio personal. Lo he visto muchas veces en entornos profesionales. Personas brillantes, con talento, con experiencia, que en momentos de presión pierden el control, levantan la voz, se bloquean, toman decisiones precipitadas. Y luego ves a otra persona, quizá con menos experiencia técnica, pero con una serenidad impresionante, que observa, escucha, respira y actúa con precisión. Y el resultado es completamente distinto. No porque sepa más, sino porque se gobierna mejor. Recuerdo una situación especialmente tensa en una empresa, donde todo parecía ir mal al mismo tiempo. Problemas internos, presión externa, decisiones urgentes. El ambiente era caótico y había una persona que destacaba no por lo que decía, sino por cómo estaba. No se alteraba, no entraba en el ruido, no reaccionaba impulsivamente. Al principio algunos pensaban que le faltaba implicación, pero con el tiempo todos empezaron a darse cuenta de que era justo lo contrario. Era la persona que mejor sostenía la situación, porque la calma no es ausencia de emoción. Esa persona sentía la presión igual que todos. La diferencia es que no se dejaba arrastrar por ella. Tenía la capacidad de sostener la incomodidad sin perder la claridad. Y eso es dominio. Dominio sobre uno mismo, que es mucho más difícil que dominar cualquier circunstancia externa. Nos han enseñado que mostrar intensidad es señal de compromiso, que reaccionar rápido es señal de seguridad. Pero muchas veces lo que parece fuerza es simplemente falta de control. La verdadera fortaleza se ve en quien puede mantener el equilibrio cuando todo invita a perderlo. Y esto no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Es un entrenamiento, es aprender a tolerar el silencio antes de responder, a no dejarte llevar por el primer impulso, a observar lo que sientes sin actuar automáticamente desde ahí. Es incómodo al principio, porque rompe con el hábito de reaccionar, pero poco a poco te das cuenta de que esa incomodidad es el precio del crecimiento. La calma te da perspectiva. Te permite ver más opciones, entender mejor a los demás, tomar decisiones más acertadas y además genera confianza. Las personas confían en quien no se desborda, en quien transmite estabilidad, en quien no convierte cada problema en un drama. Y hay algo muy interesante. Cuando tú mantienes la calma, influyes en el estado de los demás. Tu serenidad tiene un efecto contagioso. Ayuda a que otros también bajen el nivel de tensión. Es una forma de liderazgo silencioso pero tremendamente poderosa. Al final no se trata de evitar las tormentas, porque la vida está llena de ellas. Se trata de no perder tu centro cuando llegan, de no confundirte con el caos que te rodea, porque cuando logras eso, cuando eres capaz de mantenerte firme por dentro, aunque todo se mueva por fuera, descubres algo esencial. La calma no es debilidad, es dominio. Hay algo que muchas personas tardan años en comprender y cuando lo hacen, todo cambia. No son las circunstancias las que determinan tus resultados, es tu estado interior. Porque puedes tener el mismo conocimiento, las mismas habilidades, incluso las mismas oportunidades que otra persona y aún así obtener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Por cómo estás por dentro en el momento de actuar. Lo he visto constantemente trabajando con equipos y profesionales, personas muy preparadas que en situaciones de presión se bloquean, dudan, se llenan de miedo o de inseguridad y en ese estado todo lo que saben desaparece. No porque no lo tengan, sino porque no pueden acceder a ello.
Es como si su potencial se apagara justo cuando más lo necesitan. Recuerdo una experiencia muy clara en una formación, ¿no? 2 personas tenían prácticamente el mismo nivel técnico. Cuando les pedimos que presentaran una idea frente al grupo, uno lo hizo desde la calma, con claridad, con presencia. El otro, en cambio, estaba nervioso, acelerado, con miedo a equivocarse. El contenido era similar, pero el impacto fue totalmente diferente. Uno conectó, convenció, transmitió confianza. El otro generó dudas, incluso teniendo buenas ideas. Ahí entendí algo que intento transmitir siempre. No basta con saber, hay que saber estar. Porque tu estado emocional es el canal a través del cual se expresan tus capacidades. Si ese canal está alterado, lo que transmites también lo estará. Y esto no solo ocurre en lo profesional, pasa en casa, en tus relaciones, en cualquier conversación importante. ¿Cuántas veces has tenido una charla que salió mal no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste, el tono, la tensión, la prisa? Todo eso forma parte de tu estado interior. Y eso es lo que realmente impacta, ¿no? Cuando estás en calma, tu mente funciona mejor, piensas con más claridad, escuchas de verdad, eliges mejor tus palabras. Pero cuando estás alterado, todo se reduce. Ves menos opciones, interpretas peor las intenciones de los demás, reaccionas en lugar de construir. Y aquí hay una trampa muy común. Creemos que primero tienen que mejorar las circunstancias para poder estar bien. Pero en realidad muchas veces es al revés. Cuando mejoras tu estado interior, cambian tus decisiones, cambia tu forma de actuar y como consecuencia cambian tus resultados. Esto no significa ignorar los problemas o vivir en una especie de optimismo ingenuo. Significa entender que incluso dentro de una situación difícil tienes margen de maniobra. Siempre puedes elegir desde dónde actuar y esa elección marca la diferencia. He visto personas en situaciones complicadas mantener una actitud serena, enfocada, constructiva y poco a poco esa actitud les abre puertas, les permite avanzar, les da ventaja. No porque el entorno sea fácil, sino porque ellos están preparados para responder mejor. Por eso trabajar en tu estado interior no es algo secundario, es fundamental. Es cuidar cómo piensas, cómo interpretas lo que te pasa, cómo gestionas tus emociones. Es entrenarte para no perderte en medio del ruido, porque al final no obtienes resultados solo por lo que haces, sino por cómo estás cuando lo haces. Y ese cómo estás empieza siempre dentro de ti. Hay una confusión muy extendida que condiciona profundamente la vida de las personas. Creer que somos nuestras emociones. Que si sentimos rabia, somos rabia. Que si sentimos miedo, somos miedo. Que si sentimos tristeza, estamos definidos por eso. Pero eso no es verdad. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti cambia de forma irreversible. Las emociones son reales, intensas, incluso necesarias. No hay que negarlas ni reprimirlas. El problema no es sentir, el problema es creer que lo que sientes te define completamente y te obliga a actuar en consecuencia. Porque entre lo que sientes y lo que haces hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Recuerdo una situación personal en la que recibí una crítica bastante dura en un contexto profesional. Mi primera reacción interna fue clara: incomodidad, enfado, incluso una cierta sensación de injusticia. Era automática, pero tuve la suerte o el entrenamiento de darme cuenta de que eso era solo una emoción, no una orden. Y ese pequeño matiz lo cambió todo. Porque si en ese momento hubiera actuado directamente desde la emoción, probablemente habría respondido de forma defensiva, quizá incluso agresiva, y eso habría generado un conflicto innecesario. Pero al reconocer lo que estaba sintiendo, sin convertirme en ello, pude elegir otra respuesta. Escuchar, analizar y finalmente responder con calma. El resultado fue completamente distinto. Y esto es clave, no puedes evitar sentir, no puedes decidir qué emoción aparece en ti en cada momento, pero sí puedes decidir qué haces con ella. Y ahí es donde se construye la madurez emocional. He visto muchas personas que confunden intensidad emocional con autenticidad. Piensan que si sienten algo con fuerza, deben expresarlo inmediatamente, sin filtro. Pero la autenticidad no es decir todo lo que sientes en el momento exacto en que lo sientes. La autenticidad también incluye responsabilidad sobre cómo impactan tus palabras y tus acciones en los demás. Cuando no entiendes esto, vives como si fueras un pasajero de ti mismo. Cada emoción te arrastra, cada impulso te dirige, cada estado interno determina tu comportamiento. Y así es muy difícil construir relaciones sanas, tomar buenas decisiones o mantener la estabilidad en momentos de presión. Pero cuando empiezas a observar tus emociones en lugar de obedecerlas automáticamente, algo poderoso ocurre. Ganas distancia, ganas perspectiva. Ya no eres la emoción, eres quien la observa. Y desde esa posición puedes elegir. Esto no significa volverte frío o desconectado. Al contrario, significa volverte más consciente. Puedes sentir rabia sin destruir una relación.
Puedes sentir miedo sin paralizarte, puedes sentir tristeza sin hundirte en ella, porque ya no estás dentro de la emoción como si fuera tu identidad, estás por encima de ella como observador, y esa diferencia cambia tu vida diaria, cambia cómo discutes, cómo negocias, cómo respondes a los problemas, incluso cómo te hablas a ti mismo en los momentos difíciles, ¿no? Porque empiezas a entender que lo que sientes es información, no destino. Al final, la gran transformación no es dejar de sentir, sino aprender a no ser esclavo de lo que sientes. Y cuando eso ocurre, descubres algo muy poderoso. No eres tus emociones, eres quien decide qué hacer con ellas. Hay una habilidad que casi nadie entrena conscientemente, pero que determina la calidad de todas tus decisiones, la pausa. Y no hablo de quedarse paralizado, no hablo de dudar eternamente, hablo de ese pequeño espacio de tiempo entre lo que ocurre y lo que haces con lo que ocurre. Ese instante es muchísimo más importante de lo que la mayoría imagina. Porque la vida no te exige perfección, te exige consciencia. Y la consciencia aparece en la pausa. Sin pausa todo es automático. Respondes como siempre has respondido, reaccionas como siempre has reaccionado, repites patrones que quizá ni siquiera has elegido conscientemente. Pero cuando aparece la pausa, aunque sea de un segundo, se abre una posibilidad completamente nueva, la elección. He visto muchas personas inteligentes tomar malas decisiones simplemente porque no se detuvieron un instante. No porque no supieran, no porque no fueran capaces, sino porque dejaron que el impulso fuera más rápido que la conciencia. Y el impulso, cuando no se regula, no siempre es buen consejero. Recuerdo una situación muy concreta en un entorno profesional donde una discusión empezó a escalar muy rápido, el tono subía, las emociones se activaban y todo apuntaba a un conflicto mayor. Una de las personas presentes hizo algo muy simple pero muy poderoso. No respondió inmediatamente. Hizo una pausa, respiró, no dijo nada durante unos segundos. Y ese silencio cambió completamente la dinámica. La tensión bajó. La conversación se recondujo. No porque hubiera una solución mágica, sino porque alguien introdujo espacio donde antes solo había reacción. Y esto es lo interesante, la pausa no es natural al principio. Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar rápido, para protegernos, para responder a estímulos sin pensar demasiado. Eso era útil en otros contextos de la historia humana. Pero hoy, en la mayoría de situaciones complejas, reaccionar rápido no es sinónimo de reaccionar bien. Por eso la pausa es una habilidad que se entrena, no aparece sola. Se construye poco a poco, en situaciones pequeñas. Cuando alguien te interrumpe y decides no responder inmediatamente, cuando recibes una crítica y decides esperar antes de contestar, cuando sientes enfado y eliges respirar antes de hablar, cada una de esas pequeñas decisiones está entrenando tu capacidad de no ser esclavo del impulso. Al principio cuesta, porque el impulso tiene fuerza. Sientes la necesidad de contestar, de justificarte, de actuar, pero si consigues sostener ese pequeño espacio, empiezas a descubrir algo muy valioso. Dentro de la pausa hay claridad, y en la claridad tomas mejores decisiones. He visto personas transformar completamente su forma de relacionarse simplemente aprendiendo a pausar. Discuten menos, escuchan más, entienden mejor, no porque la vida sea más fácil, sino porque ellos se han vuelto más conscientes. Y hay algo todavía más profundo. La pausa no solo mejora lo que haces hacia afuera, también cambia lo que ocurre dentro de ti. Reduce la impulsividad, disminuye el arrepentimiento, aumenta la sensación de control personal, te sientes menos arrastrado por las circunstancias, porque al final no se trata de actuar más rápido, se trata de actuar mejor. Y para actuar mejor, primero hay que aprender a no actuar de inmediato, y ahí, en ese pequeño espacio que parece insignificante, se construye una de las formas más importantes de inteligencia humana. La pausa es una habilidad que se entrena, y quien la domina empieza a dominar su vida. Vivimos en una cultura que ha confundido dos cosas que no son lo mismo: velocidad y poder. Nos han hecho creer que quien responde más rápido, quien decide en menos tiempo, quien se mueve con más urgencia es quien tiene el control. Pero la realidad es mucho más profunda y a veces incómoda. La velocidad sin claridad no es poder, es ruido. Y el ruido tarde o temprano te lleva a cometer errores. He visto esto muchas veces en entornos profesionales. Personas muy activas, muy rápidas, siempre ocupadas, siempre respondiendo mensajes, siempre tomando decisiones en caliente. Desde fuera parece eficiencia, pero cuando miras el resultado descubres algo distinto. Decisiones precipitadas, conflictos innecesarios, retrabajo constante, mucho movimiento pero poca dirección. Recuerdo una situación concreta en una organización donde todo era urgencia. Cada correo era para ahora, cada decisión era rápida, por favor, cada reunión era una carrera contra el tiempo. El ambiente era de tensión constante. Y sin embargo los resultados no mejoraban. Al contrario, se cometían más errores de los habituales. Porque estaban funcionando desde la velocidad, no desde la claridad, ¿no? En un momento determinado alguien propuso algo muy simple.
reducir la velocidad de respuesta en las decisiones importantes. No todo, solo lo importante. Y al principio generó resistencia, porque parecía que iban a perder agilidad. Pero ocurrió lo contrario. Al dar un poco más de tiempo a pensar, a analizar, a respirar, la calidad de las decisiones mejoró de forma notable. Menos correcciones, menos conflictos, más coherencia. Y ahí está la clave. La claridad no es espontánea en entornos de presión. La claridad necesita espacio, necesita tiempo, necesita pausa. Porque cuando estás atrapado en la velocidad, tu mente solo busca salir del problema, no entenderlo. Y eso es peligroso, porque resolver rápido no siempre significa resolver bien. La claridad es la capacidad de ver lo que realmente está pasando, no solo lo que parece estar pasando en el primer impacto emocional. Es distinguir lo importante de lo urgente, ¿no? Lo esencial de lo accesorio. Y eso solo ocurre cuando no estás corriendo mentalmente. He aprendido, a base de experiencia, que las mejores decisiones no son las más rápidas, sino las más conscientes. Las que se toman después de haber entendido el contexto, de haber escuchado, de haber dejado que la mente se ordene. Porque una mente acelerada no ve bien, interpreta en automático. Y esto aplica a todo. En una conversación difícil, en una negociación, en una decisión personal importante, si vas demasiado rápido reaccionas, si haces una pausa comprendes, y cuando comprendes decides mejor. El problema es que asociamos lentitud con ineficiencia, cuando en realidad en muchas situaciones la lentitud consciente es una forma superior de inteligencia. No es perder tiempo, es evitar errores. He visto personas cambiar radicalmente su forma de trabajar simplemente al entender esto. No hacen menos, hacen mejor. No corren más, piensan más claro. Y el resultado es que avanzan más, con menos desgaste. Porque al final la vida no premia al que se mueve más rápido, premia al que entiende mejor lo que está haciendo. Y en ese entendimiento la velocidad deja de ser importante, porque la verdadera fuerza no está en correr, está en ver con claridad hacia dónde vas. Hay una idea que todavía mucha gente interpreta mal, y es pensar que gestionar las emociones es algo que te vuelve más frío, menos humano o menos auténtico, pero la realidad es exactamente la contraria. La gestión emocional no te quita intensidad, te da eficacia. Y la diferencia entre ambas cosas cambia completamente cómo vives, cómo trabajas y cómo te relacionas. He conocido a muchas personas brillantes, con talento, con una gran capacidad intelectual, que sin embargo no lograban resultados consistentes. Y no era por falta de conocimiento, sino por algo mucho más básico. Sus emociones les gobernaban en los momentos clave. Un día estaban motivados y avanzaban muchísimo. Y al día siguiente, un comentario, un problema o una presión externa les descolocaba por completo. Y así es muy difícil construir algo sólido. Recuerdo un equipo con el que trabajé donde había una persona especialmente competente técnicamente. Cuando todo estaba tranquilo, su rendimiento era excelente, pero en cuanto aparecía la presión, el conflicto o la incertidumbre, su eficacia caía en picado. No porque dejara de saber, sino porque su estado emocional tomaba el control. Y cuando eso ocurre, la inteligencia pierde acceso a sí misma. Porque esto es importante entenderlo. No decides igual cuando estás tranquilo que cuando estás alterado. No piensas igual, no interpretas igual, no priorizas igual. La emoción no es el problema es cuando la emoción dirige la acción sin filtro. He visto también lo contrario. Personas que no eran las más preparadas técnicamente, pero que sabían mantenerse estables emocionalmente en situaciones difíciles. Y eso les daba una ventaja enorme, porque podían escuchar mejor, analizar mejor, decidir mejor. No eran más inteligentes, pero eran más estables, y esa estabilidad se convierte en eficacia real. Gestionar las emociones no significa reprimirlas ni ignorarlas. Significa reconocerlas sin dejar que te arrastren automáticamente. Es decir, sentir lo que tienes que sentir, pero no convertirlo en el motor de tus decisiones. Y esto requiere práctica, porque el impulso emocional es muy potente. Recuerdo una situación en la que todo apuntaba a una reacción impulsiva en un entorno profesional. Había tensión, malentendidos, y cada palabra parecía añadir más fuego al conflicto. En ese momento, una de las personas decidió parar, respirar, no responder de inmediato, no ignoró lo que sentía, lo reconoció, pero no actuó desde ahí. Y eso cambió completamente el resultado de la conversación. Ese es el punto clave. Cuando gestionas bien tus emociones, dejas de ser reactivo y te vuelves estratégico. Ya no estás reaccionando a lo que ocurre, estás eligiendo cómo actuar dentro de lo que ocurre. Y eso te hace más efectivo en cualquier ámbito de la vida. Porque al final, la vida no premia a quien siente menos, sino a quien sabe funcionar mejor con lo que siente. Y eso es gestión emocional. Y cuando la desarrollas, no solo mejoras tu rendimiento, también mejora la calidad de tus decisiones, de tus relaciones y de tu vida. Porque la emoción no desaparece, pero deja de mandarte.
Hay algo que subestimamos constantemente y es el impacto que tiene nuestro estado interno en las personas que nos rodean. Tendemos a pensar que lo que sentimos es solo nuestro, que la calma o el caos son asuntos privados. Pero la realidad es que la calma no se queda dentro de ti, la calma se expande. Y de la misma manera, la tensión también se contagia, siempre. He visto esto innumerables veces en entornos de trabajo, en reuniones, en conversaciones difíciles. Basta con que una persona entre alterada en una sala para que el ambiente cambie, no hace falta que diga mucho, su energía ya ha modificado el espacio. Y al revés también ocurre, ¿no? Una persona serena, que no entra en el ruido, que escucha antes de hablar, tiene la capacidad de bajar la intensidad de todo un grupo sin necesidad de imponer nada. Recuerdo una situación muy clara en una organización donde había un problema serio entre departamentos. Las reuniones eran tensas, la gente entraba a la defensiva, cada intervención era una batalla, el ambiente era pesado, casi hostil, y en medio de todo eso apareció una persona que decidió actuar de otra manera. No elevaba el tono, no respondía con la misma energía, no entraba en el conflicto emocional, simplemente mantenía una actitud tranquila, firme, pero serena. Al principio algunos pensaban que estaba desconectado o que no entendía la gravedad del problema. Pero con el tiempo ocurrió algo interesante. El tono general empezó a cambiar. Las conversaciones se volvieron más racionales, menos impulsivas, no porque el problema desapareciera, sino porque la forma de abordarlo cambió y todo empezó por una sola persona que decidió no contagiar tensión. Y esto es clave. Tú no solo gestionas tu vida interna, también influyes constantemente en el entorno. Tu forma de hablar, tu tono, tu nivel de calma o de estrés, todo eso afecta directamente a las personas con las que interactúas. En casa, en el trabajo, en cualquier relación. He aprendido que la calma no es solo una virtud personal, es una responsabilidad social. Porque cuando tú te alteras fácilmente, haces más difícil el entorno para los demás. Pero cuando tú mantienes la serenidad, incluso en situaciones complejas, ayudas a que los demás también puedan pensar mejor, actuar mejor, responder mejor. Y esto no es teoría, es algo profundamente práctico, ¿no? En una discusión, si una persona mantiene la calma, es más probable que la conversación no escale. En un equipo, si alguien sostiene el equilibrio, evita que el caos se extienda. En una familia, si uno de sus miembros no entra en la dinámica de tensión, puede cambiar completamente el clima emocional del hogar. La calma tiene un efecto invisible pero muy poderoso, no se impone, se transmite. No se obliga, se contagia, y cuanto más desarrollas esa capacidad, más influencia tienes sin necesidad de forzar nada. Pero lo más interesante es que esto también vuelve hacia ti, porque cuando tú generas calma en tu entorno, ese mismo entorno te devuelve estabilidad, es un círculo que se refuerza. Al final, la calma no es solo una forma de estar contigo mismo, es una forma de estar con los demás. Y quien entiende esto descubre que su impacto es mucho mayor de lo que imaginaba. Al final de todo este recorrido hay una idea que resume y da sentido a todo lo anterior, y es esta. Dominar tu mente es la mayor forma de libertad que existe. Y cuando digo libertad, no hablo de circunstancias externas, no hablo de horarios, ni de trabajos, ni de obligaciones. Hablo de algo mucho más profundo, hablo de no ser esclavo de lo que ocurre dentro de ti. Porque la mayoría de las personas creen que son libres porque pueden elegir muchas cosas externas, pero al mismo tiempo están completamente condicionadas por su mundo interno. Si están enfadadas, actúan desde el enfado. Si están ansiosas, actúan desde la ansiedad. Si tienen miedo, toman decisiones desde el miedo. Y así, sin darse cuenta, su vida está dirigida por estados emocionales que no han elegido conscientemente. He visto muchas personas con grandes oportunidades, con talento, con recursos, pero que no lograban avanzar de forma estable porque no dominaban su mente. Y también he visto personas en situaciones difíciles, con menos recursos, que aún así avanzaban con una claridad impresionante. Y la diferencia no estaba fuera, estaba dentro. Recuerdo una conversación con una persona que atravesaba una etapa complicada a nivel profesional. Me decía que sentía que todo le superaba, que no tenía control sobre lo que ocurría a su alrededor. Y en un momento de la conversación le hice una pregunta sencilla. ¿Qué es lo único que siempre está bajo tu control? Y se quedó en silencio. Porque la respuesta no es el entorno, no son los demás, no son las circunstancias. La respuesta es tu forma de interpretarlo y de responder a ello. Dominar la mente no significa eliminar los problemas, significa no perderte dentro de ellos. Significa poder observar lo que ocurre sin convertirte en ello. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente o aprender a nadar en ella, ¿no? Y esa diferencia lo cambia todo. He visto cómo personas que empiezan a trabajar este dominio interno comienzan a experimentar algo muy poderoso. Dejan de sentirse víctimas de la vida. Ya no viven con la sensación constante de estar reaccionando a lo que ocurre, sino con la capacidad de elegir cómo posicionarse frente a ello. Y eso genera una sensación de libertad muy profunda. Porque cuando no dominas tu mente, cualquier pensamiento negativo puede arruinarte el día.
Cualquier emoción intensa puede secuestrar tus decisiones. Cualquier situación inesperada puede desestabilizarte completamente. Pero cuando empiezas a observar tu mente en lugar de ser arrastrado por ella, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus impulsos, eres quien los observa. Y desde esa posición puedes elegir, puedes no responder de inmediato, puedes no reaccionar como siempre, puedes construir una forma distinta de estar en la vida. Y esa capacidad de elección interna es la forma más pura de libertad que existe, porque nadie puede decidir por ti cómo interpretar lo que te ocurre si tú has aprendido a hacerlo conscientemente. Al final, dominar tu mente no es controlar la vida, es dejar de ser controlado por ella. Y en ese